3 cuentos de terror en el bosque, creados con inteligencia artificial. La forma del bosque. Desde pequeños, Alex y yo crecimos en el borde del bosque, hijos de guardabosques que nos inculcaron un profundo respeto y amor por la naturaleza. Solíamos explorarlo todo, familiarizándonos con sus secretos y maravillas. Pero lo que encontramos aquel día cambió nuestra percepción de la naturaleza para siempre. Era un día de otoño, el aire fresco y el cielo despejado. Mientras seguíamos un sendero bien conocido, nos topamos con algo inusual: restos de animales dispersos en un claro. Al principio, asumimos que era obra de un oso, pero esa teoría se desmoronó cuando encontramos los despojos de depredadores más grandes, como osos y lobos, desgarrados con una ferocidad que no había visto antes. Decididos a encontrar y detener a la bestia responsable, preparamos una expedición nocturna. Armados con linternas y rifles, nos adentramos en la oscuridad del bosque, guiados solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los árboles. La noche en el bosque era un mundo completamente diferente. Los sonidos de la vida nocturna, el crujido de las ramas bajo nuestros pies y el olor fresco de la tierra y las hojas caídas creaban una atmósfera sobrecogedora. Sentíamos la humedad del bosque en nuestra piel y el corazón nos latía fuerte en el pecho con cada ruido desconocido. De repente, un aullido estremecedor rompió la calma de la noche, seguido por un silencio inquietante. Miramos en todas direcciones, nuestras linternas cortando la oscuridad, pero no vimos nada. Decidimos separarnos para cubrir más terreno, una decisión que pronto lamentaríamos. No había pasado mucho tiempo cuando escuché un grito ahogado. Corrí hacia la dirección de donde provenía, temiendo lo peor. Al llegar, encontré a Alex en el suelo, pálido y tembloroso. Me dijo que había visto algo, una criatura que no podía describir, algo que se movía de manera antinatural y rápida entre los árboles. Al ver que Alex solo tenía golpes ligeros y podía caminar, decidimos regresar. Pero en el camino pudimos notar que algo nos seguía, ocultándose entre las sombras. Sentía sus ojos sobre nosotros y el aire se llenó de un olor fétido, como de carne podrida. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Entonces, en un instante de terror absoluto, la criatura atacó. Con la poca luz de la luna, pude ver que era grande, aunque de una textura incomprensible, con ojos rojos que brillaban de manera siniestra. Tiré del gatillo haciendo acopio de todo mi aplomo y juro por lo más sagrado que le di. Pero en el caos, perdí de vista a Alex. Esa cosa se escondió de nuevo a una velocidad irreal. Donde sea que veía una silueta apuntaba, pero era tan veloz que no me daba tiempo de nada. Cuando finalmente creí que la había logrado ahuyentar, busqué frenéticamente a mi amigo. Lo encontré de pie, ileso, pero cambiado. Su mirada era distante, sus movimientos rígidos y extraños. Al principio, pensé que estaba en shock, pero cuando se volvió hacia mí, su rostro se transformó en una grotesca imitación de su forma humana. La criatura había tomado la forma de Alex. Huí por mi vida, dándome cuenta de que la bestia no solo era un depredador físico, sino que podía adoptar las formas de aquellos a los que atacaba. Corrí y corrí hasta que los músculos de mis piernas ardían como las brasas del infierno. Escapé del bosque esa noche, pero perdí algo más que a mi mejor amigo. Perdí la confianza y la seguridad que alguna vez sentí en esos bosques familiares. El bosque, una vez un lugar de maravillas y aventuras, se había convertido en un escenario de terror inimaginable, donde la criatura aún acecha, disfrazada con la cara de mi mejor amigo. Culto a la Virgen de Negro. Me considero un aventurero por naturaleza. Por eso, cuando mis amigos propusieron una excursión al bosque, atraídos por el famoso lago del color esmeralda en su centro, no dudé en unirme.
Destinamos todo un fin de semana. Llegamos el viernes por la mañana y disfrutamos de un exquisito desayuno tradicional con tortillas hechas a mano y café de olla. Estábamos hablando sobre lo que nos esperaba al día siguiente al visitar aquel hermoso lago color esmeralda, cuando una de las señoras que atendía el comal nos escuchó y sin pudor alguno nos dijo que no fuéramos a ese lugar, que era mejor ir al mirador y tomar fotos a la distancia. Le dijimos que no era opción y que no regresaríamos sin antes haber nadado un poco en sus hermosas aguas. Insistió, pero al vernos tan decididos solo atinó a decirnos que fuéramos con mucho cuidado, que el lago no era peligroso, pero la niebla sí, y que si la veíamos aparecer, diéramos media vuelta y regresáramos, pues mucha gente se perdía entre la niebla. A la mañana siguiente el día era claro y soleado. Al comenzar nuestra caminata, los rayos del sol se filtraban a través del dosel de los árboles, creando un tapiz de luz y sombras en el suelo del bosque. El canto de los pájaros llenaba el aire y el aroma fresco y húmedo de la tierra, bajo nuestros pies, nos revitalizaba. Riendo y bromeando, avanzamos hacia el corazón del bosque. Sin embargo, conforme nos alejábamos del pueblo y nos acercábamos al lago, el bosque se volvía más espeso, mermando la luz del sol. No pasó mucho tiempo cuando apareció una niebla espesa, envolviendo los árboles en una bruma etérea. Al principio, jugábamos a escondernos entre la niebla, encontrándolo divertido, pero a medida que se hacía más densa y nuestra visión se limitaba a no más de 3 metros, una sensación de inquietud se instaló en nosotros. La niebla era fría y húmeda, cortante contra mi piel. Mis pasos resonaban apagados sobre el musgo suave y el olor a tierra mojada se mezclaba con un aroma desconocido. Los sonidos del bosque se apagaron, reemplazados por un silencio opresivo, roto solo por nuestras voces nerviosas. Fue ahí cuando comenzamos a escucharlos, susurros y cánticos en un dialecto que ninguno de nosotros conocía. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, flotando en la niebla, como ecos de otro mundo. Tratamos de mantenernos juntos, tomándonos de las manos unos con otros para no perdernos. Los sonidos nos confundían, distorsionando nuestra percepción de la dirección y la distancia. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, incapaces de encontrar el camino de regreso. Los susurros se intensificaron como si la niebla misma nos hubiera hablado. De alguna manera, sabíamos que algo nos observaba, acechando en la bruma. De repente, una figura apareció caminando frente a mí. Al principio, solo distinguí la silueta de una mujer, pero conforme avanzaba, pude ver los detalles del manto negro con estrellas rojas que la cubría. Debajo, su pelo oscuro solo hacía más evidente la palidez de su piel. Me intrigó la postura de sus manos, juntas como si estuviera rezando. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando comprendí que aquella figura me parecía familiar, por ser una representación oscura de la Virgen. Apreté con fuerza la mano que sujetaba y sentí cómo me devolvía la presión, haciéndome saber que también la había visto. Estaba paralizado ante aquella tétrica visión, pero entonces esa misma mano tiró de mí para escondernos detrás de un árbol, desde donde vimos cómo la figura continuaba con su camino. Por un momento pensé que eso sería todo y que estábamos a salvo, pero entonces un grupo de siluetas apareció detrás y entendí que eran las responsables de los susurros y cánticos que habíamos estado escuchando. Solo podía aferrarme con fuerza esa mano que me había salvado escondiéndome detrás de aquel enorme árbol. La niebla era un muro impenetrable y las sombras parecían espectros en una marcha macabra. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento la mano me soltó y el miedo volvió a apoderarse de mí. Nuevamente me quedé paralizado, tratando de no hacer el menor ruido. En cuanto las figuras se marcharon, la niebla desapareció con ellas. Corrí sin mirar atrás, guiado solo por el instinto de supervivencia. No sé cómo, pero logré encontrar el camino de regreso, emergiendo del bosque como un fantasma huyendo de una pesadilla. Miré hacia atrás una última vez esperando ver a mis amigos, pero
Solo había silencio. Habían desaparecido, atrapados por un culto en el corazón del bosque que adoraba a una virgen vestida de negro. Las autoridades locales buscaron por días, pero nunca los encontraron. Yo regresé a regañadientes a casa, pero con una certeza que pesaba en mi corazón. Una parte de mí se quedó en aquel bosque, perdida en la niebla, junto a mis amigos. El árbol del tiempo. Desde que era niño, mis abuelos me contaban historias sobre un árbol mágico escondido en el corazón del bosque. Un árbol capaz de mostrar visiones del pasado, presente y futuro a quien se atreviera a dormir bajo su sombra. Al escuchar esa historia, comencé a fantasear con todo lo que podía ser si conocía el futuro. Así que pasé las siguientes semanas tomando siestas a la sombra de cada árbol que me transmitiera un aire místico. Está de más decir que a las 2 semanas de no conseguir resultados dejé de intentarlo con tanto ahínco. Crecí con esa leyenda en mi mente y cuando mis abuelos fallecieron, la búsqueda de ese árbol se convirtió en mi manera de mantenerlos vivos, en mi corazón. Cada fin de semana me adentraba en el bosque, probando suerte bajo diferentes árboles. La brisa fresca acariciaba mi rostro. El sonido de las hojas susurraba en mis oídos y el aroma terroso del bosque llenaba mis pulmones. Cada siesta era un ritual, un lazo invisible que me unía con mis abuelos. Pero nunca pasaba nada, excepto por ocasionales sueños comunes y corrientes. Pasaron los años. Ya en mis 50, seguí con mis siestas en el bosque por puro hábito. Pero un día, algo pasó. Ese día el aire estaba cargado de una electricidad estática, y el cielo parecía pintado con brochazos de colores más vivos que de costumbre. Me recosté bajo un árbol anciano, cuyas raíces parecían abrazar la misma tierra. El tronco era rugoso bajo mis dedos, y el olor a musgo era más intenso. Entonces, me quedé dormido, y soñé con el futuro. Eran visiones claras y vívidas. Un ascenso en el trabajo de mi hijo, el cual había dejado el pueblo muchos años atrás. La sonrisa de mi esposa al recibir un regalo inesperado. La risa de mis nietos. Pero con cada alegría venía un mal presagio. Una discusión con un amigo. La enfermedad de un ser querido. Pequeñas tragedias que empañaban la felicidad. Al despertar no me lo creía, pero pensé que de ser real era el precio justo a pagar por conocer el futuro. Conocer tanto las cosas buenas como las malas. Memoricé el camino hacia el viejo árbol en lo profundo del bosque y regresé a casa. En los siguientes días, cada una de las visiones se volvió realidad, tanto las buenas como las malas. No había duda. Al fin había encontrado el árbol del tiempo. Regresé a tomar siestas a su sombra y cada vez las visiones se hacían más intensas. Los olores de los sueños eran palpables. Los sonidos retumbaban en mis oídos incluso después de despertar. Pero empezaron a intensificarse las visiones oscuras. Vi accidentes, pérdidas, dolor. Cada vez que dormía bajo ese árbol, una nueva tragedia se revelaba ante mí. La tensión en mi vida creció. Empecé a temer las siestas, pero no podía detenerme. Era como si el árbol me llamara, susurrando promesas y advertencias a través de las hojas. Entonces, llegó el día en que vi la visión más aterradora de todas. Estaba en el bosque. El ambiente era pesado, casi sofocante. El cielo estaba oscurecido por nubes tormentosas y el viento soplaba con furia. Me recosté bajo el árbol, su corteza fría y húmeda contra mi piel. En mi sueño, vi a mis hijos, ya mayores, riendo y charlando. De repente, la escena cambió. Un accidente terrible. Un grito que me heló la sangre. Vi la manera en que iban a morir, pero yo no podía hacer nada, pues para ese momento mi cuerpo ya estaría descansando bajo tierra. Desperté con un grito, el corazón latiendo desbocado. La desesperación me invadió y corrí hacia mi casa, con la necesidad urgente de visitar a mis hijos en la ciudad y abrazarlos con fuerza, de protegerlos. Pero en mi interior
Sabía que no había escapatoria. La visión había sido clara, ineludible. El precio por conocer el futuro era demasiado alto. Yo había pagado. Desde ese día no volví al bosque, pero en mis sueños, en los momentos de inadvertida somnolencia, las imágenes volvían, implacables, recordándome el destino inevitable de mis seres queridos. Estoy atrapado en la angustia y la impotencia de no poder hacer nada por ellos, pagando por un deseo de infancia que nunca debí perseguir. Soy Christopher Dorden. Buenas noches.